Básicamente, haga lo que haga el día de hoy siguiendo técnicas intradiarias, es probable que funcione o no funcione tanto como echar un volado. El gran problema que yo le veo al hacer trading el día de hoy en intradiario, en este día jueves de tasas allá en Estados Unidos en intradiario y probablemente también el viernes, y ahorita le explico por qué, es que la volatilidad va a poder crecer en momentos por la falta de liquidez. El gran problema del día de hoy es que estamos a punto de una decisión que es una de las más esperadas en el mercado. No es algo que ya esté dando por sentado el mercado, no hay un consenso ya claro de qué es lo que va a hacer la Reserva Federal. Hay buenas probabilidades para que no hagan el movimiento por lo que provocó China, pero también veníamos ya desde hace semanas teniendo muy buenas probabilidades de que sí se hiciera el movimiento de política monetaria de la Reserva Federal, precisamente porque hay un mercado laboral que cada vez parece más sólido allá en los Estados Unidos y que ya en la última, si usted recuerda, publicación de las nóminas no agrícolas, hablábamos de que empiezan a haber señales en el aumento de los salarios. El aumento de la presión salarial es el primer signo para tomar control sobre lo que pasa en la posible futura inflación, precisamente debido a que esto se puede traducir en una mayor confianza de los consumidores, esto se puede traducir entonces en un mayor consumo por parte de ellos y esto puede empezar a disparar los precios. Lo único que mantiene, o sea, si tú te pones desde el punto de vista de un creador de política monetaria, como son los miembros de la Federal Open Market Committee que hoy van a decidir si va a haber o no movimiento de las tasas de interés, lo único que te mantiene la inflación baja en este momento es la caída en los commodities, ¿no? Y que de alguna manera, pues es un factor que como banquero central no controlas y que eventualmente en cualquier momento se puede dar la vuelta porque hay una buena parte de especulación en este movimiento, hay una buena parte de movimientos autopropulsados, digamos, ¿no? Por esta caída en lo que es los precios que está haciendo que, bueno, pues gente que estaba cubriéndose en largo empieza a cortar esas posiciones y entonces deje de estar cubierta y esto a su vez, al cortar esas posiciones, genera más presión bajista en los mercados. Entonces, el factor principal que lleva la inflación hacia la baja sin duda es el movimiento en los precios del petróleo y aquí en ese sentido pues podría revertirse también rápidamente. Lo hemos estado viendo cuando de repente hay rebotes que están siendo pues más o menos acusadones, ¿no? Como por ejemplo las ganancias del West Texas Intermediate el día de ayer, pues fue un movimiento, bueno, desde el 14 digamos hasta el día de ayer, fue un movimiento digamos relativamente rapidito, ¿no? No violento, pero sí relativamente rápido, ¿no? Entonces eventualmente sí se podría dar la vuelta ahí el escenario y finalmente es algo que la Fed no controla. Entonces, ¿en qué se pueden enfocar ellos? Pues en lo que sí controlan. ¿Cómo está el mercado laboral en este momento? Bueno, el mercado laboral en este momento está bien, está mejorando cada mes, está viendo cada vez más evidencias de que se está acabando el exceso de disponibilidad en el mercado laboral a buen ritmo, ¿no? Hay un componente de incertidumbre siempre, pero ya las primeras señales que ellos querían ver, que era el aumento en los salarios, empiezan a aparecer, todavía no aparecen de lleno, pero empiezan a aparecer. Entonces, eso da las posibilidades para que aumenten las tasas de interés y por el otro lado, pues el tema de China da mucho miedo, y la verdad, son movimientos muy bruscos los que se están dando, están haciendo movimientos muy, ¿cómo le diré? Están moviendo muchas variables por parte del gobierno de China para tratar de mantener la economía a flote, lo cual puede generar más burbujas, y entonces puede haber también ahí problemas, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es lo de China lo suficientemente atemorizante como para generar un cambio en la trayectoria que ya era predecible en la Reserva Federal? Y más aún, el puro hecho de decidir, por ejemplo, ahorita, ¿sabes qué? No voy a mover las tasas de interés en este momento porque quiero ver qué más pasa con China. ¿Sería capaz por sí mismo esa decisión de detonar un mayor temor en los mercados? Simple y sencillamente porque dices, me estoy preocupando por esto, ¿no? Y por eso es que no voy a mover las tasas. Es como mandarle una señal de refuerzo. ¿Se acuerda usted lo que pasó? Bueno, si tiene varios años de esto se acordará. Lo que pasó cuando
estaban anunciando lo del programa del TARP. Cuando salió un anuncio de un TARP mucho más grande de lo que se estaba esperando, la gente se espantó más y el mercado reaccionó al contrario, ¿no? En lugar de reaccionar optimista sobre esa situación, se puso muchísimo más nervioso por el hecho de que decían, híjole, pues entonces sí está grave, ¿no? Sí lo están viendo muy feo para que tengan que anunciar una medida de este tamaño. Lo mismo podría pasar aquí, ¿no? Es decir, también está el componente de ¿y cómo va a percibir el mercado lo que hagamos ahorita? Entonces, si yo fuera creador de política monetaria, en ese guajiro caso de que yo fuera un creador de política monetaria dentro de la Reserva Federal, lo que haría en primer lugar sería tratar de hacer el movimiento que menos posibilidades de, si lo que quiero es tomar tiempo, hacer el movimiento que menos posibilidades de darle la razón a uno o a otro grupo, es decir, aquellos que dicen, no, es que la cosa está fea, hay que esperar antes de aumentar las tasas de interés porque la cosa está fea. Si le das la razón a ellos, detonas el pánico en el mercado, ¿no? Por el otro lado, aquellos que dicen, no, pues es que lo de China es meramente transitorio y no hay bronca, ¿no? O sea, ahorita se arregla lo de China, tú sigue con tu camino, ¿no? Y entonces vendría el aumento de los tipos de interés, pues le estarías dando la razón a estos que piensan que no hay bronca, pero a la vez estarías tomando por sorpresa a una buena parte del mercado que ya ahorita mismo está asustado y piensa que esto no va a funcionar. Y peor tantito donde sí se empeore lo de China, ¿no? Porque entonces aparte hay una pérdida de confiabilidad en la Reserva Federal y ese es otro de los activos que tienen que cuidar con mucho esmero. Entonces, por aquí hay y escuchaba ese comentario de Mauricio Orsini en este día, hay un grupo de analistas que empiezan a, pues, votar, opinar, recomendar, como usted le quiera llamar, ¿no? Que empiezan a calentar la idea, vamos a decirlo así, de que a lo mejor la Reserva Federal lo que va a acabar haciendo es buscar un escenario gris, ¿no? Buscar dar una decisión de política monetaria que sea relativamente ambigua. Para tomar tiempo, me parece que sería de las mejores alternativas que tienen ahorita enfrente, ¿no? Por ejemplo, no aumentar un cuarto de punto, sino aumentar menos, ¿no? Si bueno, pues voy a aumentar en un cuarto de, la mitad de un cuarto de punto, ¿no? Voy a aumentar un octavo de punto las tasas. Bueno, podría ser una decisión, ¿no? Vamos a aumentar punto 12 la tasa de interés. Como para dar una primera señal de, sí, en este camino estamos, pero aguas, va a ser pausado, ¿no? Y todavía doy el mensaje de que no descarto aumentos más adelante, aunque tendría que ser a un ritmo muy, muy lento. ¿Podría darse? Pues podría darse. No sé si históricamente se ha dado movimientos menores de un cuarto de punto al alza. Hacia la baja sí, porque hemos tenido, por ejemplo, decisiones donde bajan 0.2%, ¿no? La tasa y la dejan en medio, en el 0.05%, en lugar de dejarla en el cero directamente. ¿Podría darse una medida de ese estilo? Pues pudiera ser. No veo por qué no. No creo que haya una regla, o no conozco yo que haya una regla sobre ese tema que lo impida. Otra posibilidad es anunciar, por ejemplo, el aumento en la tasa de interés, pero decir, ¿sabes qué? Va a pasar un muy buen rato antes de que volvamos a hacer otro ajuste, ¿no? Y entonces sería así como darle digamos, un poquito de razón a los que decían, ¿sabes qué? Ahorita no le muevas, en el sentido en que les dice, ¿sabes qué? Va a pasar muy buen rato antes de que hagamos otro ajuste. Y por el otro lado, habría, pues, la parte de decir, bueno, pero ya estamos empezando a probar un escenario de tasas un poquito más fuertes, ¿no? Y ver cómo se acostumbra y cómo se aclimata el mercado a esta nueva situación, porque también acuérdense que llevamos muchos años ya con las tasas pegadas al cero, ¿no? En la banda mínima dentro de lo que no es cobrarle a los bancos por estacionar el dinero, que también vaya usted a saber qué consecuencias trae más adelante y que ya en algunos lugares como Europa se está usando. Entonces, sería una forma de dar un movimiento así, pero sea cual sea el resultado, la volatilidad va a aumentar y ese es el gran problema de hacer operaciones el día de hoy y probablemente todavía en los próximos 2 o 3 días negociables, ¿no? Es decir, todavía el viernes y a lo mejor el principio de la próxima semana. Que van a empezar a correr teorías por todos lados. Bueno, para el día de hoy, lo complicado es que la gente hoy mismo no está operando, la mayoría de la gente no hay mucho dinero, y entonces cualquier sonso que mueva algo o alguien que se le vaya con un error de dedos gordos puede provocar realmente un movimiento muy, muy, muy vertiginoso en el mercado, donde usted, si estaba calculando, no sé,
ganarse, ¿qué le gusta? 30, 40 pips en un trade del día de hoy, de repente pues puede salir con una pérdida de a lo mejor 60, 80 pips con la mano en la cintura, porque de repente hubo un movimiento violento. ¿Por qué? Porque mientras menos participantes hay en el mercado, los precios tienen que desplazar más y de repente llegar a ver una posición fuerte, ¿no? O cualquier banquito con que haga un pequeño movimiento a la capacidad de liquidez que hay el día de hoy en los mercados, se va a desplazar, potencialmente podría desplazarse fuerte el mercado. Entonces, vale la pena por 40 pips, vamos, por un trade normal, tener una pérdida anormalmente grande. Yo opino que no, pero si usted opina que sí, bueno, pues adelante, ¿no? Ahí está el mercado. Después, ya, mientras más se acerque la hora de la decisión de la Fed, lo más probable es que se queden quietos los mercados, y entonces también cabe la posibilidad de que quede con los dedos en la puerta, ¿no? O sea, que estaba tratando de hacer un movimiento, que a la mera hora de repente tuve un retroceso, ¿no? Estaba entrando en una parte donde podría venir un pullbackcito, lo que fuera, pero todavía no es suficiente para sacar su operación, ¿no? Todavía no le cambia el escenario que usted estaba operando, y de repente consume tiempo esto al nivel donde ya estamos al punto donde no se mueve el mercado porque está esperando la decisión de la Reserva Federal, y usted trae una enorme posición, ¿no? Porque si está operando un tradeo tiene una posición grande relativamente a lo que puede llegarse a mover el mercado ese día, y entonces de repente tiene que tomar una pérdida por algo que a lo mejor sí acaba caminando a su favor, o algo, o a lo mejor se le revierte, pero se le revierte con mucho. Entonces por lo general la gente termina tomando la pérdida para no estar con esa cantidad de riesgo en el mercado justo cuando se va a mover más fuerte, que es precisamente en el anuncio, en la declaración inicial de la Fed. Porque estas reuniones como esta o la de diciembre, la cosa que tienen es que va en dos fases, ¿no? Primero es el anuncio de política monetaria, la cabecera, o sea, sí hay movimiento de tasas, no hay movimiento de tasas, y después viene el comentario de Janet Yellen, ¿no? Es lo mismo que nos pasa cada vez que hay decisión de política monetaria en el Banco Central Europeo, es en dos fases, ¿no? Entonces, primero viene el anuncio y después viene el porqué del anuncio, ¿no? La explicación de cómo la ven, la gráfica de los puntitos para ver qué tanta disidencia o no hay ahí entre lo que creen por delante los miembros de la Fed, la misma definición de qué tan consensuada es la operación, la decisión de política monetaria en esta ocasión, que probablemente vaya a haber una Fed también muy dividida, ¿no? En esta decisión, y todo esto tiene el potencial de mover el mercado para donde usted guste. Es más, mientras está la conferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo más probable es que se esté moviendo agresivamente el mercado para un lado y para el otro. Entonces, todo esto se combina para dar un escenario que realmente no es cómodo para estar operando en el corto plazo. Si se llegara a dar una decisión por parte de la Reserva Federal de empezar el regreso ya a la normalidad, probablemente el mercado se relaje un poco más en los próximos días si no se agrava lo de China. Y entonces ahí podríamos otra vez volver a ver que los operadores de largo plazo vuelvan a empezar a animarse, ¿no? A meter operaciones, y podremos empezar a ver rallies o declines un poco más prolongados en el mercado, un poco más operables, vamos a decirlo así, no el brincoteo que hemos estado teniendo en estos días, ¿no? Sino ya tendencias otra vez, donde habría una buena cantidad de tiempo por delante operar, ¿no? Entonces, yo me esperaría a ver si esto sucede para los que no operan en el cortísimo plazo. Otra cosa que le iba a comentar sobre las complicaciones en el tema de lo que es el viernes, porque el viernes también va a estar incómodo, ¿no? Bueno, ya el jueves se tomó la decisión y el viernes pues ya se puede operar. No, el viernes es el Freaking Friday. Si usted lo recuerda, ya alguna vez hablamos de esto en el pasado. Es donde se combinan, ¿no? El vencimiento de 4 tipos de contratos, lo que es futuros y opciones sobre acciones y futuros y opciones sobre los índices. Entonces, todos estos convergen precisamente en este viernes, vencimiento de contratos, ¿no? Y entonces eso genera normalmente una jornada muy, muy volátil por sí sola.
tendría suficiente para ser muy volátil. Pero aparte de todo, agréguele que en el principal par con el que opera el dólar, ¿no? En la principal contraparte del dólar, va en el que más pesa en la canasta para calcular el dólar index, si lo quiere ver de otra forma, van a estar afectados precisamente porque vienen las elecciones de Grecia y ahí tampoco hay una clara decisión de quién va a ganar, ¿no? Hay una encuesta, el día de hoy estaba leyendo, por ahí hay la encuesta de Prorata que dice que las elecciones van a estar, todavía sigue al mando el Syriza, ya le da una distancia de 4 puntos porcentuales, bastante más amplia de lo que mayormente ha estado dándose en estas semanas. Sin embargo, hay un 28% a favor de Syriza, 24% a favor de Nueva Democracia, mientras que hay otra encuesta que contrató la Sky TV que pues dice que Nueva Democracia está ya por arriba del Syriza con un 30% a favor Nueva Democracia y un 29.5% a favor del Syriza. Entonces, honestamente el 4% todavía es el famoso too close to call, o sea, es demasiado cercano el dato entre uno y otro en esta encuesta como para decir quién tiene las de ganar con un buen grado de certidumbre. Entonces pues puede pasar lo que sea, ¿no? Y obviamente pues está la posición semidiversificada entre las dos posturas, ¿no? El Syriza promete renegociar las cosas, mientras que Nueva Democracia es muy probable que se vaya a quedar, vaya a ser mucho más tersa la relación entre ellos y los acreedores allá en Grecia. Entonces tenemos otra cosa que aunque no hace mucho ruido porque en general el Syriza ya probó que se dobla hacia los acreedores cuando no le dan chance y el Nueva Democracia está a favor de los acreedores o está dispuesto a negociar la posición de los acreedores de una forma más tersa, pues me parece que aún así mete ruidito, ¿no? Entonces realmente el escenario está incómodo y yo ahorita estoy totalmente líquido en mis cuentas reales y estoy haciendo todavía mis experimentillos, como le decía yo hace unos días que empecé, para volverle a tomar el pulso para intentar retomar el corto plazo, pero en realidad yo en este momento no estoy en este mercado. Katy Lien el día de hoy me llamó mucho la atención, manda un email que dice: la mejor forma de operar esta decisión de la Fed, de las tasas de la Fed, y dice: la mejor forma es estar líquido porque es de enorme incertidumbre. O sea, también coincide con esa idea, esta postura de estar líquidos. Yo ya se la había compartido desde hace pues más de una semana por lo menos, cuando le dije: ¿sabes qué? Es que yo estoy esperando a ver qué pasa, porque está realmente el mercado como para no meterse mano todavía. Y en el tema pues me parece que hay un consenso en ese sentido, ¿no? O sea, la mayoría de la gente está líquida y vuelvo al punto, y por eso está peligroso el corto plazo, ¿no? Porque los poquitos que están participando en cualquier momento, por la misma falta de liquidez, se pueden llevar un susto. Espero no haberlo mareado demasiado con este comentario y haberle aportado un poquito más sobre qué es lo que se puede ver, esperar, a qué hay que estar atento, etcétera, ¿no? Dónde están las distintas variables. El día de hoy vamos a estar transmitiendo la conferencia de prensa de Janet Yellen, obviamente, y bueno, pues le deseo la mejor de las manos en esta jornada del día de hoy, en las próximas jornadas cercanas, que probablemente todavía seguirán viviendo los efectos de la volatilidad.